Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Descansa en Piezas. Descansa en Piezas es una película dirigida por José Ramón Larraz, uno de esos directores que se especializó en el cine de terror español cuando hubo ese boom del fantaterror español durante los años 70. Y bueno, aquí estamos en una película de finales de los 80, concretamente en el año 1987, que era una época en la cual ya el cine de terror en España estaba acabado, no, lo siguiente, o sea, ya no se hacían prácticamente películas de terror en España. Todo ese boom que hubo durante los años 70, que intentó seguirse en los años 80, a principios de los años 80, ya pues a mediados, finales de los 80, pues ya prácticamente no existían nada. Para intentar levantar de nuevo otra vez el género de terror en España, el productor José Frade intentó pues realizar una serie de películas que fueran pues rodadas en inglés, que tuvieran ese aire de película estadounidense, un poco rodadas aquí en España, pero que tuvieran cierto aire de película pues estadounidense para venderlas en el mercado internacional, justo lo que se había hecho durante los años 70. Eran películas españolas, pero que tenían un aire extranjero para poder venderlas en el pues a nivel internacional. Solamente que en los 70 pues tomaban más influencias pues del cine de terror inglés de la Hammer o de los giallos italianos, que era lo que estaba de moda, y sí a lo mejor tomaban influencias de los estadounidenses, pero quizás más pues del cine de terror de la Universal, sobre todo Paul Nashi, bebía bastante de la etapa de la Universal de los años 40, en la cual se juntaban monstruos y criaturas. Aquí lo que se pensaba era hacer un poco por lo que hizo también Juan Piquer Simón durante los años 80. Ya era beber directamente del cine de moda estadounidense, del cine que estaba en aquella época pues teniendo bastante éxito en el género del terror, bueno, pues un poco entrar en ese panorama internacional haciendo ese tipo de películas aquí en España. Y esta es una de las que se hizo. La película aparecen caras conocidas del panorama del terror español, como es Patty Shepard, la actriz Patty Shepard, o el actor Jack Taylor, que eran dos actores estadounidenses pero afincados en España y que han trabajado en muchas películas de terror españolas. Y bueno, es una película que es muy original, a mí me gusta bastante. Es una película que es muy original dentro de que tiene un planteamiento que parece ser el tópico, pero a la vez es bastante original la película. Y luego también funciona muy bien en las escenas de terror y es muy perturbadora. Tiene escenas de verdad muy perturbadoras y es lo que hace que la película funcione de verdad. Trata sobre una chica que hereda una fortuna de su tía muerta. La tía no tiene familiares y entonces pues le da la herencia a la chica, ella va con su marido y entonces pues hereda una serie de casas, es como una urbanización y hay 8 casas que pertenecen a la tía. Entonces van allí a vivir en una de esas casas, las demás pues están ocupadas y bueno, pues eso lo ha heredado esta chica. El abogado que lleva todo el tema este de la herencia, que está interpretado por Tony Sver, pues dice que era millonaria y que ha dejado una gran fortuna, pero no sabe exactamente la cantidad de dinero que ha dejado la tía, porque era como que tenía mucho secretismo con el dinero que tenía. La cuestión es que se van a vivir de uno de esos chalés, el que está desocupado, porque están todos ocupados excepto uno, de esos 8 chalés que pertenecen a la tía en esa urbanización, todos están ocupados menos dos. El que vivía la tía, que es el que van a vivir ellos, y luego hay otro que también está desocupado. Cuando llegan allí, pues hay un mayordomo y una criada, que eran los que tenía la tía, y por supuesto, pues se quedan con ellos y le explican un poco pues las personas que viven en el vecindario. Hay un sacerdote que todos los domingos pues da misa, luego hay un tipo que es escritor, otro que es un psiquiatra, un tipo que es ciego que está interpretado por Jack Taylor, que ese no sé si es que era músico o algo de eso, y luego pues hay un matrimonio que ella es Patty Shepard, que está casada pues con un tipo así muy grande, y bueno, esos son los que viven en esa serie de chalés en la urbanización. La cuestión es que a partir de que llegan a la casa empiezan a suceder cosas extrañas. Entonces entraríamos dentro de lo que sería la típica película de fantasmas o de casas encantadas, ¿no? Pues pensamos que el fantasma de la tía va a aparecerse, de hecho que se aparece. Lo primero tiene elementos muy misteriosos porque la ropa va cambiando de situación en el armario. El marido
llega y mete en el dormitorio, pues pone la ropa de la mujer en un lado y la ropa suya en otro. Pero luego cuando vuelve a abrir el armario resulta que está al revés, que donde él había puesto su ropa está la ropa de la mujer y donde había puesto la ropa de la mujer está su ropa. Pero es que luego vuelve a cambiar al tiempo, entonces es como algo muy extraño, que van cambiando las cosas de sitio. Luego ella empieza a ver apariciones de su tía, empiezan a moverse objetos, a cerrarse puertas, a escucharse ruidos, aparte de apariciones visuales de la tía. Incluso hay una escena que está en la bañera bañándose, que aparece la tía y lo que es la mampara cae encima de ella y es como que intenta ahogarle en la bañera. Una escena un poco parecida, no vamos a decir igual, o puede que homenajea a la escena en la que Nancy Thompson pues se hunde en la bañera, como que Freddy Krueger la está ahogando. Pues así un poco, más o menos la escena es un poco parecida. Entonces cuando entra el marido le dice lo que ha pasado ella, dice, no es imposible, te habrás quedado dormida en la bañera y has tenido una pesadilla. Entonces aquí pues jugamos con el tema de la típica película de fantasmas, o más bien de casas encantadas, ¿no? El que la mujer empieza a ver fenómenos sobrenaturales y el marido no le hace caso, le dice que no, que eso está en su imaginación, que eso no puede ser, y pasa de ella. Pero luego, como digo, es bastante original, y tiene un tema muy original que es el tema de los vecinos, esos extraños vecinos, porque el marido se da cuenta de que ninguno de ellos paga alquiler. O sea, están viviendo de gorra. La tía les dejaba vivir de gorra allí. Cuando habla con ellos, porque hacen como una reunión, una bienvenida a los nuevos propietarios de ese chalet, pues resulta que le dicen que no, que ella pues les dejaba vivir ahí. Y entonces, claro, el tipo le dice, no sé por qué os dejaba vivir aquí. Y dice, bueno, pues hicimos como lo tenía ya palabrado de que nosotros no nos íbamos a quedar nunca sin casa y los tenía ahí viviendo pero sin cobrarles. Claro, ahora la situación ha cambiado porque ya al ser propietarios, nuevos propietarios de ese chalet y dueños de todos los chalets, pues ahora sí que pueden cobrarles o echarlos de allí si no quieren pagar ningún alquiler. Entonces, eso ya es misterioso, ¿no? Que una mujer millonaria a tanta gente les de casa gratis, sin que paguen ningún tipo de alquiler. Luego le dicen que como ella no era partidaria de los bancos, tenía una fortuna de 8 millones de dólares escondida en la casa. Y entonces el marido, que es un tipo que es bastante codicioso, era un jugador de tenis, y bueno, pues más o menos no tuvo éxito, fracasó como profesional y pues se dedica a dar clases de tenis. Y es como que con esto pues decide retirarse, él siempre ha querido fortuna y ahora pues le ha tocado la lotería con esto que ha pasado. Entonces empieza, sin que la mujer lo sepa, a buscar por toda la casa esos 8 millones que se supone que están escondidos en algún lugar de esa casa. Y esos vecinos tienen algo misterioso. Es como que planean algo contra este matrimonio. Lo primero, que el matrimonio es una amenaza para ellos porque pueden echarlos de allí. Ya no está la dueña de la casa y pueden echarlos. Luego parece como que hablan mucho de que la dueña tenía unos planes, pero que al suicidarse como que se adelantó a esos planes, pero que ellos tenían que llevarlo a cabo esos planes antes de que ella regresara, como si supieran de alguna manera de que ella va a regresar. Entonces tenemos por un lado el misterio ese de los vecinos, y por otro lado tenemos la típica película pues con la tía que ha muerto, el espíritu que está en esa casa, fenómenos sobrenaturales, pues la típica película pues de casas encantadas en la cual pues hay un fantasma que está amenazando sobre todo a ella, porque a él no se le aparece, con él no sucede nada, solamente sucede con la sobrina de ella. Descubrimos de que esta mujer estaba enamorada porque deja un vídeo grabado, un vídeo en el que se suicida, se pone como cianuro en una copa y se suicida, porque dice que tenía muchos dolores, que estaba enferma y que lo mejor era suicidarse. Entonces, pues explica de que ella estaba enamorada de un hombre, pero resulta que ese hombre al final pues se casó con su hermana. Entonces ella cogió odio a la hermana, no superó ese rechazo de este hombre, y entonces la tuvieron que ingresar en un hospital psiquiátrico. La hermana de ella es clavadita a la hija, o sea, es la misma actriz cuando se ven escenas del pasado, es la misma actriz que hace de hija cuando la hija ya es mayor. Entonces, era como que ella decía que esa debía ser su hija. Decía, o sea, tú deberías haber sido mi hija. Yo estaba con el amor de mi vida, pero llegó mi hermana y me lo arrebató. Entonces, tuvo una hija con el amor de mi vida. Si se hubiera quedado conmigo, pues esa hija hubiera sido mía. O sea, tú hubieras sido mi hija en vez de mi sobrina. Entonces es como que tiene esa manía en la mente. Pero a la vez también vemos como
que está, aparte de asustándola, también la ataca. También hay otra escena que empieza a escuchar ella sonidos y sale hacia afuera, lo que es hacia el patio, y tienen como un garaje con varios coches de estos antiguos. Y entonces cuando entra adentro resulta que se cierra la puerta del garaje y los coches se encienden las luces y se arrancan solos. Y vemos la figura de la tía en uno de los coches. Claro, al arrancarse solo un sitio cerrado con los vapores del humo de los tubos de escape, pues ella está a punto de ahogarse. Si no es porque llega el marido, pues ella se hubiera ahogado. Entonces, ¿por qué quiere dañarla, asustarla o incluso matarla? ¿Por qué quiere hacer esto? Si se supone que es como la hija que debería haber tenido. Pero también es un reflejo de lo que era la hermana, porque se parece un montón a la hermana, pues de hecho que es la misma actriz. Entonces es un reflejo de la hermana que le quitó el amor de su vida. Luego también es la prueba de la hija que podía haber tenido, pero no su hija. Es la hija del robo que sufrió a manos de la hermana. La hija que tuvo la hermana con el amor de su vida. Entonces, por un lado, pues bueno, puedes pensar en que puede llegar a quererla como si fuera una hija porque es el fruto del amor de su vida, pero no es el fruto del amor de su vida con ella. Es el fruto del amor de su vida con la hermana que tanto odia por habérselo quitado. Un poco esa prueba de la deslealtad, ¿no? De haber abandonado esa persona a ella y dejarla por la hermana. Bueno, vemos una escena, como digo, tiene escenas muy perturbadoras. Hay una escena que está todo este grupo de vecinos, se reúnen porque dicen que van a hacer un concierto. El líder más o menos de este grupo es el psiquiatra, entonces dicen que van a hacer un concierto, que van a venir unos músicos, que los ha encargado la tía, antes de fallecer, por supuesto, y entonces dice lo que es este líder, este psiquiatra, que hay que cancelarlo, bueno, por estos acontecimientos nuevos, de haber venido este matrimonio y tal, y los otros dicen, no, porque tenemos que hacerlo, porque esto es una buena terapia para nosotros, porque usted dijo que esto era una terapia y necesitamos hacerlo. Bueno, el caso es que al final hacen el concierto. Y cuando termina el concierto y el tipo, uno de los músicos, dice que quiere cobrar, dice, no, cobrar sí. Dice, ahora vais a cobrar. Y empiezan todos a sacar cuchillos, a sacar armas, y empiezan a matarlos, pero una masacre de la hostia. Y es una escena súper perturbadora porque no te lo esperas. De repente están escuchando el concierto. Claro, tú dices, tenían muchas ganas del concierto, pero piensas porque a lo mejor pues les gusta la música. No, y algo de la terapia, de que no es que es necesario para nuestra terapia, pero piensas que es una terapia de la música, ¿no? Y la música es una terapia para ellos, es lo que dice el psiquiatra, pero no, la terapia resulta que es el asesinato, esa es la terapia. Necesitan asesinar a gente y asesinan a este grupo de músicos. Entonces es algo que de la nada de repente aparece en el cura, incluso, pues sacan una navaja, le corta el cuello a uno de los músicos, otros lo apuñalan, el ciego este, interpretado por Jack Taylor, tiene un bastón que saca como una especie de pincho y mata a uno, o sea, una masacre de la hostia. Y luego los cortan en pedazos, de hecho, pues la película descansa en piedra, los cortan en pedazos y los queman en una incineradora que tienen ahí. Entonces, claro, dices, esta gente, ¿por qué ha hecho esto? ¿No? ¿Están todos acaso no sé, son psicópatas todo, porque el líder es como un psiquiatra, a lo mejor este psiquiatra está tratando a este grupo también de gente perturbada, de gente que tiene problemas mentales y de alguna manera los está manipulando, está haciendo como una terapia para controlar la agresividad, descargándola en un momento determinado con un grupo de personas. No sé, o sea, la terapia no sé en qué consiste, pero consiste en matar, consiste en desarrollar una gran violencia. Y puede ser a lo mejor que el propio psiquiatra pues disfrute también con esto porque a medida que haya estado tratando pues a enfermos mentales él haya desarrollado una enfermedad mental. Que yo siempre separo estas dos cosas, porque sí, puedes tener una enfermedad mental, pero tienes que ser mala persona, a menos que a lo mejor pues sufras alucinaciones o lo que hagas creas que no está mal hecho. Pero si sabes distinguir entre el bien y el mal, da igual que tengas enfermedad mental o no, es que eres malo. Simplemente la enfermedad mental a lo mejor hace que pues tus actos sean, no sé, a lo mejor si no la tuvieras podrías controlarlos más, a lo mejor hacen que tus actos sean más incontrolables, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta gente saben perfectamente lo que están haciendo y sin embargo disfrutan haciéndolo, disfrutan matando a las personas, sin embargo para ellos es algo positivo, es como una terapia, es como descargar esa agresividad. En ningún momento te dicen por qué esta gente hace eso, porque ellos luego van como que son gente pacífica, como que son buenas personas, y sin embargo están asesinando gente y en ningún momento te lo explican y está genial por eso mismo, porque es muy perturbador y misterioso este grupo de personas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué era lo que deseaba la tía hacer? Porque ellos piensan que va a volver la tía, saben que realmente ha muerto pero va a volver con ellos, saben que realmente existe el espíritu, porque el espíritu de la tía está acosando a la sobrina.
¿Qué tiene que ver la tía con estos? Con este grupo, por qué les deja vivir ahí de gratis, cuál era el plan de ella con respecto a la sobrina y al marido. Todo esto unido tenemos por un lado el tema fantasmal con la sobrina en la casa, el tema de que el marido está buscando el dinero por otro lado, y luego el tema de estos vecinos que tienen unas intenciones bastante siniestras de acorde a ellos. De hecho, que les tienen pinchado el teléfono, y cuando hablan con el abogado, que le dicen de los chalés, de que no pueden estar esta gente ahí sin pagar, pues bueno, dice el abogado, iré a hablar con ustedes, y cuando el abogado va en el coche, resulta que se le aparece en medio de la carretera el Jack Taylor, el ciego, y cuando este baja el tipo lo mata con esa daga que tiene en el bastón. Pero es que antes de eso, para averiguar quién de todo el grupo es el encargado de matar a este abogado para que no llegue a la casa y haga el papeleo para echarlos a ellos de los chalés y ganar tiempo para hacer lo que el plan que tuvieran que hacer, que les dijo la tía, pues le preguntan a la tía y hacen como una especie como de sesión de espiritismo muy extraña con velas, y es como que le preguntan quién va a matar a este tipo. Entonces se van apagando las velas y eso es que va desechando a la persona, y la vela que queda encendida es la del asesino, la que la tía va a elegir al asesino de este abogado, ¿no? Es un poco como que el líder es el psiquiatra, pero como que por encima del psiquiatra, la que tenía el dinero, la que les deja vivir en esas casas, un poco la que decide o la que ha urdido todo ese plan es la tía. Entonces la tía elige a este ciego, a Jack Taylor, porque su vela es la única que no se ha pagado, para que mate a este abogado. La cuestión es que ya, bueno, ya me metería ahora en la parte con spoilers, porque sí que voy a comentar una parte con spoilers. La película es muy misteriosa, ya digo que es muy original, porque no solamente es una película pues de casas encantadas o de fantasmas, tenemos por un lado eso, pero con escenas de terror muy conseguidas, crea una muy buena atmósfera, noches así de tormenta, las apariciones de la tía causan terror, o sea, está muy bien realizado lo que es la parte fantasmal, la parte de fenómenos sobrenaturales. Luego, por otro lado, tenemos ese misterio de esos vecinos, de que algo tienen que ver con esa tía, con la muerte de esa tía, se comunican con el espíritu de esa tía, por lo tanto saben que el espíritu de esa tía se encuentra en esa casa, y luego tienen un plan que no sabemos muy bien cuál es ese plan, el por qué estaban viviendo y de gratis, y luego pues eso, de que tienen una terapia en la cual se dedican a matar a personas de manera súper crueles y a cortarlas en pedazos. Y luego por otro lado incluso tenemos la trama del marido que se va por ahí por la casa buscando el tesoro escondido, o sea, está un tesoro escondido. Yo ahora iría a la parte con spoilers. Yo la película la recomiendo, es una película que está muy bien. Una película que tiene escenas de terror muy bien conseguidas, una película que tiene escenas perturbadoras, todo el rollo de los vecinos es muy perturbador, cuando matan, tiene escenas muy, muy, muy chungas, y está muy bien realizada. O sea, es una película que recomiendo bastante. Descanse en piedras. Bueno, la parte con spoilers. Resulta que la mujer averigua por una serie de recortes que tiene, como un álbum de recortes que encuentra en la casa, que tenía guardado la tía, que todos los vecinos son gente que están muertas, se han suicidado, y todos han sido pacientes del hospital psiquiátrico donde estaba la tía, y todos han suicidado más o menos en años parecidos. El cura fue el primero en el año 78, pues el otro en el 80, el otro en el 81, o sea, hasta los criados que también estaban en esa reunión y también participaron en esa matanza, el mayordomo vestido de nazi. O sea, todos se han suicidado, todos están muertos, todos estaban siendo atendidos, siendo tratados por ese psiquiatra. Y el psiquiatra también se suicidó. O sea, significa que todos están muertos. Se lo enseña al marido, pero el marido como que no la cree, debe de haber un error, tal. Y dice, no, pero son recortes de periódicos, son todas estas personas, este que es escritor, este que es músico, este que es sacerdote, todos eran pacientes de este hospital psiquiátrico, este era el paciente que les atendía, era el mismo hospital psiquiátrico que estaba nuestra tía, de ahí la unión, ahí los conocería, y por eso les dejaré vivir en estas casas, pero todos habían suicidado, incluso el propio psiquiatra, pero todos estaban ahí vivos. Entonces la tía a lo mejor se ha suicidado para luego volver a la vida, porque la tía ha hecho lo mismo, se ha suicidado, pero su espíritu se aparece, a lo mejor luego puede volver a la vida, porque ellos están vivos y son de carne y hueso, no es un espíritu más etéreo como es el de la tía, que aparece y desaparece, ellos son ya personas de carne y hueso, han vuelto a la vida. Pero el marido no la cree, tampoco le interesa creerla, porque él hasta que no encuentre el dinero es un tipo muy avaricioso, y hasta que no encuentre el dinero como que no quiere irse de allí, no quiere saber nada de nada.
Entonces está ese rollo, ¿no? Ya, bueno, es una película que tiene el tema de fantasmas, pero por otro lado tiene el tema de esta gente, estos vecinos extraños que resulta que al final son como muertos vivientes, o sea, al final se han suicidado, pero han vuelto de la vida. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, más o menos no se llega a explicar bien. Luego se cuenta un poco de que era unos experimentos que hacía este psiquiatra, que pudo realizarlos gracias a los estudios, al dinero que le pagaba la tía, que era millonaria. Cuando la metieron en el psiquiátrico, pues la tía como que se interesó en esos estudios porque quería vivir eternamente. Entonces, pues le fue subvencionando esos experimentos, y es un poco como que mediante la mente y la voluntad de querer, la mente tiene como unas más posibilidades de las que nosotros realizamos, o sea, solamente gastamos un 5% del potencial que tenemos de la mente. Entonces, si tú tienes esa voluntad, logras poder utilizar más de ese 50% o 5%, no sé, creo que es 5%, una cantidad muy pequeña de potencial utilizamos con respecto al potencial que realmente tenemos. Pues si pudiéramos utilizar más parte de ese potencial mental y nosotros mismos autosugestionarnos y utilizar esa mente para volver a la vida, o sea, autosugestionarnos de que queremos volver a la vida y utilizar más, de alguna manera, trabajar la mente para utilizar más del potencial que tenemos, entonces podrías volver de la vida, te podrías matar y podrías volver de la vida para vivir eternamente después de haberte matado, después de haber eliminado ese cuerpo y las raíces que te sostienen a esta vida en ese cuerpo. Puedes volver a resucitar a través de esa mente más potenciada, puedes volver a la vida y ya vivir eternamente, ¿no? No sé, algo así, se explica un poco más o menos, pero no se llega a explicar bien. Es un concepto que tampoco llego a entender muy bien, ¿no? Porque si utilizas más capacidad mental de la que tienes y logras desarrollar más capacidad mental de la que realmente podemos desarrollar, utilizando más propiedades de nuestro cerebro, pero una vez muerto el cerebro ya muere, a menos que mueras y enseguida el cerebro, pues antes de que el cerebro deje de desconectarse, esa capacidad superior y esa voluntad de querer vivir vuelva a hacerte vivir, pero a hacerte vivir eternamente, ¿no? Tenemos unos órganos, o a través de esa fuerza mental nueva y de esas capacidades nuevas podemos regenerar quizás esos órganos y poder vivir eternamente, porque dice el psiquiatra, el ser humano está enfermo, por eso muere. Entonces hemos curado esa enfermedad, matamos al ser enfermo y con esas capacidades mentales aumentadas podemos resucitar de nuevo, pues siendo personas nuevas, viviendo ya eternamente, ¿no? Como un cuerpo mejorado, una mente mejorada, un cuerpo mejorado. Algo así, ¿no? Es un poco una teoría que estoy diciendo más o menos con las pinceladas que te van diciendo que no te la explican, porque tampoco es que se esfuercen en explicártelo, ¿no? Es un poco que la película dice, bueno, que sepas un poco por qué están vivos, pero el misterio y el terror está en eso mismo, en el que descubres de que todos están muertos y es un grupo pues que ha resucitado, ¿no? Es un grupo de muertos vivientes. Esto nos puede recordar un poco a la de la Centinela, la película de la Centinela, ¿no? De todos esos vecinos pues también habían muerto, se habían suicidado o los habían ejecutado, pues más o menos puede recordar un poco a esa película. Lo que no entiendo es cómo va a volver a la vida la tía, porque ha sido incinerada, entonces se ha convertido en cenizas. ¿Cómo va a volver un cuerpo en cenizas a la vida? Hacerse un cuerpo de carne física, ¿no? Un cuerpo de carne y hueso, no es un cuerpo etéreo como cuando aparece. Bueno, tampoco se explica. La cuestión es que al final, pues ese es el misterio que se nos desvela. Al final, pues convencen hasta al marido de que intente volverla loca, porque lo que quiere la tía es que ella sea parte de ellos, que se suicide para que pueda volver a resucitar y que sea parte de ellos y que pueda vivir eternamente. Entonces, para doblegar un poco el espíritu de ella, pues es por lo que la tía está apareciendo. Pero claro, es que intenta matarla, no intenta que se suicide. Y para que esto funcione creo que tienes que suicidarte, no que te asesinen. Entonces, es como que quiere asustarla para doblegar su mente. Y al final pues como que convencen al marido para que finja su muerte, para que finjan como que lo están matando. Y así ella doblegarse y pues que al final acceda a suicidarse. Entonces el marido accede porque el tipo pues es un avaricioso y le dicen ellos que en un principio le dijeron que no sabían dónde estaba el dinero. Le dicen, no, si sabemos dónde está el dinero y no lo queremos. Te lo damos, pero si accedes a esto. Y el tipo accede. El caso es que al final es como que el chaval se arrepiente porque él no sabía que querían hacer que se suicidara, no lo sabía esto, simplemente pensaban
pues que querían doblegarla mentalmente por algo, porque les dejara vivir ahí, pero supongo yo que si te dan el dinero el marido no se hubiera opuesto a que los dejaran vivir en esos chalés. Bueno, el caso es que el tipo no sabía lo que querían hacer con ella y cuando se enteran es como que le entran los remordimientos, intenta salvarla, bueno, al final, el final tiene una parte bastante... Ya digo que las escenas de terror están muy bien conseguidas. Tienen el final con todo un lugar todo lleno de niebla, lo que es toda la zona esa de los chalés como que se llena de niebla y tiene escenas muy perturbadoras. Todas las escenas de los vecinos, cuando están persiguiendo también a la chica al final, la manera de matar, tiene escenas muy truculentas y por lo menos para mí funcionan bastante bien en cuanto a perturbar se refiere. Y el final ya no voy a explicar lo que es el final del todo, no voy a explicarlo, o sea, voy a hacer un spoiler pero a medias, ¿no? Porque el final sí que voy a decir algo y si la veis lo comprenderéis. El final, vamos a decir que es un homenaje, no copia, yo nunca quiero decir que algo sea copia de algo, pero es un homenaje al final de la película de El diablo se lleva a los muertos de Mario Bava. El final es muy parecido, solo voy a decir que es muy parecido al del diablo se lleva a los muertos. Solo eso, no digo más. Solamente he comentado los spoilers pues, para deciros eso, de que el grupo de personas en realidad estaban muertos, todos habían suicidado y el plan que tenían con respecto a ella, el plan de la tía, era eso, era la tía iba a volver por supuesto a la vida, pero quería que la tía, la sobrina, pues un poco pues sería pues como si fuera su hija, ¿no? Es pues la hija del amor de su vida y ella la tendría pues como su hija, pues quería también que viviera eternamente, que se suicidara y se uniera a ese grupito de ellos. En fin, la película yo la recomiendo bastante, es una película que está muy bien, tiene escenas de terror muy bien conseguidas, un argumento bastante original, no es la típica película de fantasmas, tiene todo el rollo ese de los vecinos, puede tener cierto aire porque parece que pica pues de la película de la Centinela, luego tenemos ese final que nos puede recordar al del diablo se lleva a los muertos, pero la película en sí es muy original. Tenemos el rollo del dinero, el marido por ahí buscando el dinero por la casa, ella que va sufriendo esas apariciones de la tía y esos fenómenos sobrenaturales, que todo está muy bien conseguido, y por otro lado estos vecinos que no sabemos muy bien lo que quieren hasta el final, pero todo es muy misterioso, de que asesinan a la gente y todo muy perturbador con los vecinos. En fin, a mí la película me gusta bastante y yo la recomiendo bastante. Para mí es una muestra de ese fantaterror español tardío ya apagándose ya a finales de los 80, pero que está bastante bien, que recupera cierto espíritu de ese fantaterror de los 70, pero un poco ya entrando ya a lo que es en ese tipo de cine de los 80, intentando parecer bastante estadounidense en la propuesta, pero no es el típico, no han cogido y han hecho el típico slasher o algo muy copiado de los estadounidenses, ¿no? Es como que han hecho algo bastante original y a mí, en cuanto a escenas de terror y escenas perturbadoras, me funciona la película. Es una película funcional. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.